Feliz domingo, Honduras. Gracias por este hermoso privilegio que disfrutamos tanto, por supuesto, de reencontrarnos cada domingo a través de la pantalla de Televicentro. Les propongo hoy un programa para aprender, que al término de nuestra plática seamos mejores habitantes de esta casa común, de este planeta que debemos convertir en un planeta verde para vivir seguros. Hablaremos hoy del calentamiento climático, de la situación ambiental de nuestro planeta Tierra y con el propósito de aprender mucho, a manera de hacer un programa didáctico. Nuestro invitado de hoy es un invitado de excepción, una personalidad, un experto en estos asuntos que nos ha enseñado a lo largo de los últimos tiempos a través de la televisión, a través de sus columnas en los periódicos y en espacios virtuales. Y hoy le tenemos aquí. El abogado César Quintanilla está con nosotros. Es maestro de educación primaria, egresó de la Escuela Normal Mixta Justicia y Libertad de Gracias Lempira. Es abogado con orientación en Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Ha sido capacitado en el Centro del Trópico de la NASA de los Estados Unidos. Columnista meteorológico del diario La Tribuna. Productor y presentador de la sección especial El Estado del Tiempo del noticiero TN5 de Canal 5 El Líder. Ha participado en 4 cumbres mundiales del cambio climático: París, Marruecos, Bonn y Polonia. Es integrante de la Red Internacional de Escritores por la Tierra y ha recibido el título de líder mundial de cambio climático después de realizar una capacitación en México con el Premio Nobel de la Paz Al Gore. También la Asamblea de Nueva York le realizó en el año 2016 un homenaje declarándolo ciudadano ejemplar. Don César Quintanilla, gracias por estar en el programa Vanegas. No, muy contento de estar, muy contento con su invitación y más para hablar de un tema tan importante como es el cambio climático, que es la gran amenaza de nuestro planeta y es de lo que menos hablamos. Entonces, sí, como yo estoy tan empapado del tema, todos los días paso sufriendo porque pues en todo el espectro de medios de comunicación en nuestro país se habla de otra cosa menos de eso. Entonces, cuando me invitan a hablar de este tema, pues eso me da mucha alegría porque son oportunidades para transmitir un poquito de conocimiento. Por supuesto, porque si hay conocimiento, hay también, ¿verdad? Eso queremos, aprender, dialogando con usted. Pero aquí no solamente diálogo, aquí también dibujo. ¿Me permite usted elaborarle una caricatura en la medida vaya transcurriendo nuestra conversación? Claro, será un honor. Ya siempre estoy pendiente de su programa y cuando elabora esas caricaturas uno tiene la expectativa de ver el final, ¿verdad? Pero todo el mundo sale contento. Todo el mundo sale Espero que eso sea el caso hoy. No. Espero que ese sea el caso hoy. ¿Quiere ponerme alguna restricción o no? No, para nada. ¿Ninguna? ¿Si atiene a lo que aquí salga? A lo que salga. Si hay alguna alteración, yo no respondo, ¿eh? Si hay alguna alteración es por el cambio climático. Eso sí, por supuesto. Sí. Nunca mejor dicho. Sí. Voy a elaborar una caricatura aquí. ¿Me permite usted hacer unos primeros trazos? Y luego vamos a ir detallando y agregamos color y todo. Lo más importante siempre será su opinión al final de nuestro encuentro, que yo, por supuesto, muchísimo agradezco. ¿Usted tiene un cargo en el gobierno? Sí, fíjese que yo acepté un cargo de director de deportes. Sí le confieso que hace más de un año yo puse mi renuncia porque pues siento que creo que puedo dar más en el tema de cambio climático para el país y no necesariamente del gobierno, sino con algunas iniciativas, he hecho algunos enlaces importantes, aprovecho las cumbres de cambio climático no solo por el conocimiento, no solo por enterarme de la radiografía del planeta, sino también para hacer enlaces con personas importantes de otros. ¿Entonces ya no trabaja en el gobierno? Aún estoy haciendo mi labor porque pues me informaron que se iba a hacer un instituto del deporte y que mientras ese proceso terminaba que aguantara pues para no dejar la oficina. Entonces se han ido implementando pues algunos proyectos interesantes con niños básicamente. ¿Qué oficina como deporte es la prevención. que dirige usted? La Dirección de Deportes. ¿Eso depende de una Secretaría de Estado? Sí,
¿De Sí, cuál? tiene una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Es donde está también cultura, ¿no? ¿O no? Sí, es otra dirección, son dos direcciones aparte. Que antes fueron ministerios y la redujeron a una oficina dependiendo de la Secretaría de la Presidencia. Exactamente. Es así. Es así. Muy bien. Si nos queda tiempo, hablaremos de ello en el transcurso del programa. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático, de hecho, ni siquiera es el fenómeno principal, ¿verdad? Es la consecuencia más mortífera del calentamiento global. ¿Por qué se está calentando nuestro planeta? Bueno, se está calentando porque desde que comenzamos con la era industrial, todo el mundo comenzó a moverse con la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón. Entonces, toda esa quema ha permitido que sobre nuestras cabezas, en nuestra atmósfera, se forme una capa tan gruesa que dificulta que toda la radiación solar, los rayos peligrosos del sol que todos los días calientan nuestra Tierra, ya sea por un lado o por el otro, pero están permanentemente calentándola. Entonces no permiten que ese calor salga hacia el espacio. Antes, en un proceso natural de gases naturales en la atmósfera, pues rebotaba un poquito ese calor, otro se iba al espacio y solo se quedaba lo que necesitaba la Tierra para mantener su temperatura media de 14 grados y medio, por ejemplo. Pero ahora es diferente. Ahora toda esa radiación no puede salir al espacio justamente por esa cantidad de dióxido de carbono, de metano, de dióxido nitroso, y está rebotando. Entonces, es como para dar una explicación, es que la Tierra no está respirando bien, está como que a usted le estén tapando la nariz y no pueda respirar, entonces todo su cuerpo comienza a reflejar consecuencias. Antes de las consecuencias, ¿qué producen esos gases? ¿Qué elementos de la vida humana están produciendo esos gases? Bueno, los gases justamente salen de la combustión, ¿verdad? Cuando yo tomo mi vehículo y lo pongo en marcha, en ese momento ya estoy emitiendo gases a la atmósfera. Y esos gases es como un veneno. Es como un veneno que tenemos que, bueno, que normalmente se iba al espacio y que ahora se queda atrapado porque es en exceso. Son por gigatoneladas que están acumulando. Desde luego, ¿qué otras fuentes? El transporte. Bueno, lo producen el transporte, lo producen las vacas hasta cuando están rumiando, están produciendo dióxido de carbono. Nosotros los seres humanos respiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono, que es lo contrario que hacen los árboles, las plantas, a esas que no queremos, que las cortamos, que las quemamos. Bueno, esas toman el dióxido de carbono y nos regresan oxígeno. Y nosotros hacemos todo lo contrario, es decir, que sin nosotros en la Tierra, pues no habría ningún problema. El problema es que no hubiese los árboles, las plantas. Desde luego, sí. La industria. Sí, la industria, bueno, toda la industria a nivel global. En cuanto al dióxido de carbono, que hablamos del transporte, la agricultura, la deforestación masiva, la tala en misericordia, porque cada vez que perdemos un bosque, es una buena cantidad de dióxido de carbono que viaja hacia la atmósfera, porque está ahí en un sumidero. Esa es otra función que hacen nuestros bosques, ¿verdad? Un sumidero de carbono, tienen atrapado el carbono y lo pueden mantener ahí por décadas. Entonces, cuando se pierde esa cantidad de bosque, entonces sabemos que también el dióxido de carbono va hacia la atmósfera. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces, abogado Quintanilla, cuando la Tierra no respira? Bueno, ocurre que comienzan a cambiar las corrientes tanto a nivel de la atmósfera como a nivel de las corrientes marinas. Y eso está haciendo que el planeta se vaya calentando, que se esté perdiendo los escudos de la Tierra. ¿Cuáles son los escudos de la Tierra? Los polos, los glaciares, que eran como las aguas eternas de nuestra Tierra, como las reservas permanentes de agua dulce. Entonces, de una forma acelerada, cantidad de hielo todos los días se está derritiendo y ese hielo pues se va a los mares. Ahí ya no es un agua para consumo, ¿verdad? Entonces, tenemos dos cosas, que ese hielo que se está perdiendo pues deja de darle un equilibrio a la Tierra, porque también ese es el punto, ¿verdad? De tener los polos, esas capas de hielo que nos producen un equilibrio en la Tierra, y además de eso son escudos para los rayos más fuertes del sol. Entonces, si yo tengo un vaso, por ejemplo, este vasito que está lleno de agua y ya está copado de agua, y vengo yo y deposito un bloque de hielo, ¿qué va a pasar? Se va a derramar por todos lados. Entonces, ese es el riesgo que se está corriendo a nivel de los países insulares, las islas. Están corriendo un riesgo tremendo porque son millones de personas que viven en esos sectores.
y conforme esos bloques de hielo están cayendo al mar, entonces los niveles del mar están creciendo y el mar comienza a desbordarse por todos lados. Es decir, que no solo es en el punto ahí donde se está produciendo el deshielo, sino que los niveles no dejan de crecer y ya tenemos ejemplos. Aquí puedo dar ejemplos internacionales como locales. Me decía una abogada la vez pasada, estuve en una conferencia que yo brindé de cambio climático, me dice, mire abogado, si ya está ocurriendo eso, me dice, del alza del nivel del mar. Yo soy de un pueblito, me dice, al norte de La Mosquitia, y ahora me dice, Capitalina la Fuerza, me dice, porque ya no existe, mi pueblito dejó de existir, quedó bajo el agua. Eso sucedió también con Cabo Camarón, que ya lo podemos ver en el mapa, pero está bajo agua. Tenemos pérdida de islotes aquí en el sur del país. Muchas personas que son originarias del sur nos dicen cómo se han perdido las playas, cómo el mar se ha tragado partes de territorio. Y es justamente porque el mar todos los días está creciendo, creciendo, y entre más hielo se suelta al mar, entonces pues la altura también, ¿verdad?, del mar está variando. Es interesante conocer cuáles son las fuentes de esa contaminación. ¿De dónde proviene principalmente la contaminación a nivel global? ¿De qué puntos geográficos? ¿De qué países? Bueno, el primer lugar ahora mismo lo está ocupando China. Está Rusia, está Estados Unidos en el tercer lugar y la Unión Europea ocupa un cuarto lugar, pero todos los países, ¿verdad? Porque la Unión Europea pues ha tomado más en serio este tema y están haciendo pues muchas acciones para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, porque el secreto aquí es la disminución, la mitigación de estas emisiones que son masivas. Fíjese que hasta antes de 2017, por ejemplo, se había experimentado una disminución de 1.3% de emisiones y ahora, solo en 2017, se incrementó 1.4% y la tendencia es que vayamos a 2.7%. Eso sería catastrófico porque llevaría a nuestro planeta a calentarse a 3 grados, a 3,5 grados, y si eso sucede, el impacto medioambiental pues va a ser realmente serio. Me está mencionando que la principal responsabilidad, por así decirlo, a la hora de repartir culpas, recae en los países industrializados. Sí, definitivamente. Ellos tienen la gran responsabilidad y de hecho desde años atrás se formuló por eso el protocolo de Kioto. ¿Qué perseguía el protocolo de Kioto? Que estos países desarrollados, altamente industrializados, pagaran su responsabilidad con los países menos adelantados, menos desarrollados como los nuestros, porque son los que sufrimos los mayores impactos. Desde luego. ¿Y cuál es la responsabilidad que cada uno tiene? ¿Cuál es la responsabilidad de Honduras particularmente? Me lo responde después de la primera pausa del programa, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a unos anuncios y promociones que no debemos perdernos. ¿Se mide cómo contaminan, cuánto contaminan los países? Sí se mide, hay mecanismos para medirlo y por ahora, referente a la pregunta que me hizo anteriormente, por ejemplo, Estados Unidos anda en un 26% de responsabilidad. En relación a Honduras, si hacemos ese parangón, Honduras está en 0.03% de emisiones. Entonces, tiene su cuota de responsabilidad, ¿verdad? Sí, pero no, ni se acerca a lo que está pasando con los países altamente industrializados. El problema que ahora pasa es que el mundo, el planeta, pues está convergiendo en una convención que se llama el Acuerdo de París. Sí. Ahí lo que se pretende disminuir son las emisiones. Yo estaba presente hace 5 meses en Polonia cuando el presidente o el director de la Organización Meteorológica Mundial fue el que dio a conocer un análisis que le pidió la ONU, que le encargó a todo el panel intergubernamental de cambio climático del mundo. Entonces hicieron aproximadamente 6.500 estudios. Duró 3 años este proceso y justamente hace 5 meses se dio a conocer. ¿Qué arrojó? Esa era como una radiografía del planeta, de cómo estábamos exactamente. Y pues descubrieron que los esfuerzos que se venían haciendo para bajar las emisiones no son suficientes y que de continuar con eso,
entonces vamos directamente a 3 grados. Y 3 grados es catastrófico, es decir, no podemos pasar de 2 grados. La apuesta es que lleguemos quizá a 1.5, es decir, un grado y medio. Se trata de mitigar. De mitigar las emisiones. ¿Y cómo podemos mitigar las emisiones? Pues cambiando todas las matrices energéticas a nivel mundial. Dejar a un lado el petróleo y pasar a aprovecharnos de la energía del sol, Sí. aprovecharnos de la energía que nos puede dar el viento, las olas del mar. Se puede aprovechar todos estos recursos naturales, pero no. Ayúdame a entender algo, don César. ¿A qué se comprometieron los países con el protocolo de Kioto? Bueno, se comprometieron. El protocolo de Kioto solo forzaba a los países industrializados, ¿verdad? Ellos se comprometieron, a trasladar fondos a los países menos desarrollados y a los que estaban siendo mayormente impactados por el cambio climático y a hacer descender las emisiones. Una de las dificultades es que Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. No, una de las dificultades es que nadie cumplió. Sí, una de las dificultades es que todos estos países estuvieron mintiendo, estuvieron pues enviando información doble. Digamos, si nos daban una pequeña ayuda, la reportaban por 2, por ejemplo. Entonces, al enterarse pues la ONU de lo que estaba pasando, entonces dicen, no, este mecanismo no está funcionando. Claro. Pasemos a algo más global. No El solo Acuerdo de París. que es el Acuerdo de París. Ahí convergen todos los países del mundo y tiene cada uno su cuota ¿A qué de se responsabilidad. comprometieron? Bueno, se comprometieron, siempre a trasladar fondos, a trasladar tecnología, a ayudarle a los países menos desarrollados a poder adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio climático. Y todos los países a emitir cada 5 años, pues todo un informe que se llama las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas de lo que está haciendo en ese tema de adaptación y mitigación. ¿Y con, Entonces, cada país tiene el cumplimiento han sido un poco más responsables las naciones? Bueno, lo que pasa es que el Acuerdo de París se firmó en 2015, se llegó en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entre 2016 y 2017 fue el año que dejó la ONU para que los países pudiesen hacer el tema de la ratificación del acuerdo. Entonces abrió sus oficinas en Nueva York para que llegaran a hacerlo y que cuando se llegara a por lo menos al 55% de países, entonces que en ese momento el acuerdo entraba en vigencia. ¿Cuál es la responsabilidad de Honduras? ¿A qué estamos comprometidos como nación nosotros? Bueno, Honduras marcó en el Acuerdo de París, lo que he conocido es una ruta de adaptación y mitigación. Entre esos compromisos, pues he conocido que está el tema de tener gobernabilidad en el sector agrícola, en el sector de los residuos sólidos y líquidos, recuperar 1 millón de hectáreas de bosque a 2030. Son parte de los compromisos que ha hecho Honduras ante la Convención Marco de ¿Hay Naciones una Unidas para el Cambio política Climático. nacional para contribuir a que el planeta sea mejor desde el punto de vista del cambio climático? Bueno, lo que pasa es que todo pasa por dinero, ¿verdad? Entonces, como hay un mecanismo financiero que ha implementado la ONU... No, pero también por decisiones políticas, señor Sí, Quintanilla, sí, porque claro. dinero tienen los chinos, dinero tienen los rusos, dinero tienen los norteamericanos, pero si no se comprometen con el asunto... Sí, no, a eso voy, por eso doy esa explicación del mecanismo financiero. Todos los países en desarrollo están esperando que se habilite ese mecanismo financiero. ¿Por qué no se ha habilitado? Porque ahora solo le dieron dinero a los países para que hagan un proceso de preparación para ingresar a una verdadera cartera de proyectos de mitigación y de adaptación. ¿Honduras está ahí? Honduras está allí. Honduras tengo entendido que está como a la mitad de ese proceso de preparación. Entonces, hasta que se complete ese círculo de preparación, entonces comenzará a recibir dinero del Fondo Verde del Clima. ¿Para qué? Para poner en práctica los proyectos. ¿Y cuáles son los mitigación. proyectos que como nación se han diseñado aquí? Bueno, uno, tengo entendido que es el cambio de la matriz energética en su totalidad, que a 2030 deberíamos estar pues solamente con energía eólica, energía solar y dejar poco a poco la energía térmica a un lado. Cuando se habla de la matriz energética, se está hablando de las fuentes de donde se genera la energía que se consume. Exactamente. Y hasta ahora tengo entendido que estamos en 60-40. Esa parte me alegra. El 60-40 quiere decir que hemos avanzado, que estamos ya en un 60 de
de energía renovable y 40% de energía térmica. ¿Cuál es la energía renovable? Renovable es la que sale del agua, del viento, del sol. Esa es la energía renovable, energía limpia. Sí. ¿Verdad? Que constantemente, bueno, el sol está permanentemente dándonos los rayos solares. Sobre todo en esta zona del planeta, ¿no? Exactamente. Que tiene tantas horas de luz al año. Sí. Y que deberían aprovecharse como fuentes de energía en muchos ámbitos. Así es. En la industria, en el transporte, en tantas cosas, ¿no? Y luego, aparte de ello, aparte del cambio de la matriz de generación de energía, ¿a qué otras cosas, a qué otros cambios se comprometió Honduras? A cambiar, por ejemplo, el parque vehicular. Es decir, que generar políticas para hacer que en nuestro país, dentro de poco, pasemos a los coches eléctricos. Claro, yo entiendo que la gente que trae vehículos y que vende vehículos a base de combustible, pues tendrá que entender a la buena o a la mala, porque todos los países van dirigiéndose ahí. Hace algunas semanas le escuché a usted informando por las noches en la televisión que Holanda está comprometido a que el 2030 no existirá ningún vehículo movido por combustibles fósiles o por combustibles de otro tipo. Sí. Es así, ¿no? Es así, ellos pasan a solo vehículos eléctricos, ya sea carros, coches, vehículos, como le llamamos, o bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, todo eléctrico. El transporte público, trenes y todo lo demás. Exactamente. Muy bien. En Costa Rica, le comento, Costa Rica, me compartía el ministro de Mi Ambiente de Costa Rica, que yo lo conocía previo a asumir ese cargo. Él pues era dueño de una fundación que ayudaba al medio ambiente de Costa Rica. ¿Sí? Y luego me dice, mire que me han ofrecido el cargo de ministro de Mi Ambiente y no sé si tomar esa decisión o no. Entonces le digo, no, tómela, estimado, porque siempre nos quejamos, le digo que no se toman decisiones y estar en puestos de toma de decisiones, pues eso va a facilitar las cosas. Pues hace poco con alegría me compartía que ya a nivel del Congreso de la República de Costa Rica les aprobaron todo un proyecto que lleva metas, que lleva fechas, que a 2030, por ejemplo, deben estar a la mitad con el tema del uso de los coches eléctricos y a 2050 que en Costa Rica no circule ningún vehículo movido por combustible. ¿Aquí hay alguna fecha? No. No, aquí no tenemos ninguna fecha. Ya, ¿y en qué de lo que se ha comprometido Honduras como nación aprecia usted que se ha avanzado algo, que por lo menos se han establecido bases para que podamos contribuir como nación, en la medida de nuestra responsabilidad colectiva, por supuesto, con un mejor planeta? Yo creo que solo se ha dado avances en el tema de la energía renovable, porque sí leía un artículo, y no de acá, sino de Chile, que lleva como una referencia de cómo se está moviendo la energía renovable en Latinoamérica, y aparecía Honduras en el cuarto lugar como un país que había pasado en donde ya dominaba un poco más la energía renovable, es decir, 60-40. En ese tema siento que se ha avanzado. Estamos a deber en un montón de temas, ¿verdad? Tanto en el tema forestal, por ejemplo, ese compromiso de 1 millón de hectáreas de bosque es un gran compromiso a 2030. Y yo no veo realmente proyectos grandes más que el plantatón que impulsamos aquí a través de la Corporación Televicentro, que trata de contagiar a toda la hondureñidad para que piense en una casa verde, en una casa que al garantizar que estemos verdes también esté el agua permanentemente, que hablaba por ejemplo, le pedí una reunión al presidente de la MON, y le decía yo, ¿cuál es la queja permanente de las personas que vienen de las diferentes municipalidades? Y me dice, el tema del agua. El tema del agua. Este verano ha sido devastador, me dice. Ahora si el agua la encontramos a 20 metros antes, ahora se encuentra para perforar un pozo a 50, 60 metros. Está más profunda. Los ríos, más de 300 fuentes de agua se secaron, lastimosamente, a consecuencia del impacto del gorgojo descortezador. Y es así, pues si no hay árboles, no hay agua, y si no hay agua, no hay alimentos, es toda una cadena. ¿En qué otros puntos de la vida cotidiana, además de cómo se va escaseando el agua, cómo se va transformando el clima, en qué otros puntos apreciamos nosotros, los individuos, que no estamos por el camino correcto en materia de conservar bien este planeta? Bueno, basta, creo yo, con, bueno, usted me decía que aparte de los cambios climáticos, ¿verdad?
pero como el tema principal es el cambio climático, yo he apreciado, por ejemplo, cómo cada una de las ciudades se ha convertido en una isla de calor. Usted está aquí en Tegucigalpa y está sufriendo calor. Sale de Tegucigalpa e inmediatamente cambia, ¿verdad?, la condición meteorológica. Me decía una persona del sur la vez pasada, me dice, mire, yo estoy preocupado porque mis padres están pasando, ellos han vivido toda la vida en Choluteca, pero ahora, me dice, están sufriendo de golpes de calor y he tenido que instalarles, me dice, aire acondicionado. Y como son personas mayores de edad, me dice, ahora es que están afectadas porque no se adaptan a estar con aire acondicionado. Sí. Entonces, ninguna de las dos formas. Entonces, yo siento que hay mucho desplazamiento de la zona rural a las ciudades que sin ningún control están creciendo. Y entonces, obviamente, las personas están demandando recursos, y no solo en Honduras, ¿verdad?, sino que a nivel global somos ahora mismo 7.300.000 personas en el mundo, y la proyección es que a 2030 seamos casi 8.500 millones de personas. Todas esas personas demandan recursos, demandan todo. Entonces, si ahora mismo están escaseando los alimentos, la producción en el campo está siendo afectada, impactada por cambio climático, y no solo aquí en Honduras, escuchamos quejas desde Francia, escuchamos quejas de diferentes países que están afectados por olas frías tardías, por ejemplo, y que les están afectando el agro. Entonces, tarde o temprano, el tema de los alimentos creo que se pondrá un poco más serio de lo que está hasta ahora. Esta semana yo escuchaba, por ejemplo, que se hablaba de calamidad en el campo con el tema de los granos básicos. Y yo digo, bueno, yo lo esperaba eso, pero no tan rápido. Y sé que cada vez se va a ir agudizando más. A mí me preocupa porque ahora mismo tenemos problemas sociales en nuestro país, personas haciendo sus demandas, y esto se va a ir incrementando. Para mí, estoy casi seguro que no va a haber un gobierno que sea capaz de dar respuesta a las personas por las necesidades que se van a ir creando. Indistintamente, no me quiero meter a otros temas porque no lo manejo, pero en este tema de cambio climático es así, que agudiza la pobreza. ¿Aprecia usted que uno de los problemas fundamentales es que no tenemos conciencia del daño que estamos provocando? Sin duda alguna. Fíjese que yo tomo las palabras de don Albert Al Gore en la capacitación que yo hice con él, que él nos ponía el ejemplo, por ejemplo, de una rana. Si en un balde, si ponemos una ollita, por ejemplo, a la estufa, ¿sí?, caliente, y intentamos poner una rana, ¿qué va a pasar? La rana va a saltar inmediatamente porque no está adaptada a esa agua hirviendo. Pero si ponemos la rana con el agua ahí tibia y poco a poco le vamos poniendo fuego y la vamos calentando, entonces es como que de repente alrededor el agua está hirviendo y la rana no se da cuenta porque ya está adaptada. Y así estamos nosotros. Se va familiarizando. Así estamos nosotros. No va percibiendo que la cosa va cambiando. Exactamente. Escuchamos que en el campo hay problemas. Todo el mundo dice, nos ha afectado el cambio climático. Y cuando dicen eso es porque los patrones de lluvia les ha cambiado. No llegan cuando deben. Entonces, y la gente en el campo no tiene el conocimiento de saber que tiene que pasar ya a otros cultivos. Porque si ya no está lloviendo en la forma adecuada, entonces tenemos que pasar a un mecanismo de adaptación. Entonces pasemos a cultivos que necesitan menos agua. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que mucho. Y mucho tendríamos que aprender de ustedes. Si me lo explica después de una pausa, ¿le parece? A la orden. Le vamos a dar la palabra a nuestros patrocinadores en el programa Vanegas. Hoy que estamos levantando una voz en defensa del planeta común. Le agrego color a la caricatura que es la impronta del programa Vanegas. Una entrevista sobre temas interesantes con invitados excepcionales que acompañamos siempre con el buen humor de un dibujo que les ofrezco aquí en recompensa y en agradecimiento por la generosidad de acompañarnos cada domingo cuando emitimos el programa después de Noche de Gala por Canal 5 y lo retransmitimos el domingo siguiente a las 8 de la madrugada, muy temprano, a través de Telesistema Informativo. En los extremos del día del descanso es una buena cita para encontrarnos aquí y hablar de temas que nos incumben a todos, como este de nuestro planeta, del cuidado del ambiente, de la adaptación a los nuevos tiempos, a la responsabilidad que cada uno
debe tener para frenar el cambio climático y sus consecuencias, que es justamente de lo que hablamos hoy con el experto don César Quintanilla, que nos acompaña. Está aquí y está aquí también, apareciendo ya en el lienzo de la caricatura. Le estoy retratando corriendo en defensa del planeta, que como una esfera lleva usted en su mano, y al vuelo la corbata. ¿Le parece si a la corbata le damos un tono verde? Me encantaría. Mejor, ¿verdad? Me encantaría, Creo sí. que un poco más a tono. Sí, de hecho, cuando me hizo la invitación, yo quería venir con una camisa verde. Siempre me gusta transmitir el mensaje, pero dije, bueno, puede ser que vaya a causar algún efecto porque no conocí el estudio. Entonces dije, puede ser, muy como bien. Yo hago croma todos los días, entonces dije, y no puedo usar mi camisa verde, porque me miraría transparente. Bueno, muy bien. Voy a agregarle entonces un tono verde a su corbata para que quede así el recuerdo del tema del que estamos hablando hoy aquí en el programa. Don César, ¿cuántas empresas en Honduras se mueven bajo esta conciencia para trabajar con proyectos verdes? ¿Tiene usted conocimiento? Tengo conocimiento de algunas y he visto bastante en el tema de la hotelería, que han tomado, creo yo, algunas experiencias o no sé si están adscritos a alguna línea extranjera de hoteles, ¿verdad? Pero que usted ya se encuentra con que están racionando el agua, que le ponen ahí algunos letreritos que le dicen si no necesita que le cambiemos la ropa de la cama para ahorrar agua, pues haga este gesto o o ponga esto. Entonces, y otras empresas que he visto es de tema solar, de los paneles solares. He visto algunas empresas, como también una microempresa en el sur, que a mí me fascina dar ese ejemplo, porque fíjese usted que 6 personitas que no sabían leer ni escribir, 6 indígenas que no sabían leer ni escribir, se fueron a la India. ¿Y cómo se fueron? Porque andaba una comisión de la India, no sé qué andaba aquí en nuestro país, y vio tanta pobreza en esa comunidad y que no conocían ni la luz eléctrica, entonces convenció a 6 indígenas de llevarlas a la India y hacerles una capacitación. Bueno, las tuvieron un promedio de 6 a 7 meses y les enseñaron a fabricar paneles solares con residuos de productos, ¿verdad?, tecnológicos, como pedazos de celular, como de computadora. Con el propósito de venir a aplicarlo en su comunidad. Exactamente. Entonces regresaron y toda esa comunidad ahora está electrificada con paneles elaborados por ellas y le están enseñando a otras mujeres también a elaborarlos y se han vuelto microempresarias en este tema. Entonces quiere decir que el tema de cambio climático también ofrece oportunidades. Yo he soñado, por ejemplo, con proyectos verdes, de involucrar a cantidad de jóvenes que se puedan beneficiar. La vez pasada yo di una conferencia en la Unitec de cambio climático y había un grupo de jóvenes muy humildes que al final me dicen, mire, usted habló del reciclaje tecnológico, ¿cómo podíamos hacerlo? Entonces estuvimos hablando un poquito al final de la conferencia. Mi sorpresa fue que 2 años después me invitan a dar otra conferencia y previo a que yo pasara, subieron unos jóvenes. Entonces dije, a lo mejor ellos van a dar una conferencia antes. Pero no, ellos pasaron a hablar de su experiencia ya como microempresarios y utilizando el reciclaje tecnológico. Y me hicieron un agradecimiento público. Entonces ya quedo viéndolos y ya los distingo, nada más que ya no estaban como los conocí, con su vestuario así humilde, no que iban de trajecito. Ya qué lindo. Sí, entonces fue un impacto positivo, ¿verdad? Qué lindo. Vidas transformadas a través de la conciencia. Claro, entonces así como estas mujeres del sur, como estos jóvenes que pasaron a fabricar cajas registradoras, cámaras de video con puros residuos, anduvieron visitando todo tipo de lugares donde botan los residuos tecnológicos y ellos los obtuvieron y siguen trabajando. Ahí me envían siempre lo que están haciendo. Qué interesante. Hablábamos, abogado Quintanilla, que uno de los grandes vacíos que tenemos es la necesidad de educarnos con esa sensibilidad ambiental y con ese compromiso verde que debería de arder en cada uno de nuestros corazones. En ese orden de ideas, supe que hace algunos días presentó usted en una conferencia internacional una obra con la cual usted quiere contribuir
a la educación ambiental. ¿Quiere compartirme algo de esa experiencia? ¿De qué se trata su trabajo? Sin duda alguna, estoy muy contento porque yo siempre he pensado que el tema de cambio climático, el primer paso es la educación. Sí, de acuerdo con eso. Sí, si no educamos a las personas, entonces cualquier esfuerzo que Sí, se dé, ¿verdad? exacto. La gente no se va a meter en el tema. Tenemos que entenderlo en el tema, estar informados para tener conciencia, Exactamente. para estar educados. A mí me gusta un refrán que dice decía una persona, no me preocupa que no haya agua, me preocupa que no haya conciencia, porque si hay conciencia va a abundar el agua. De acuerdo. Y de acuerdo. Bueno, entonces, pensando en eso, que se necesitaba, porque aquí dice, no llueve, es por el cambio climático. Hace mucho calor, es por el cambio climático. Pero la gente ni sabe qué es el cambio climático. Entonces digo yo, ¿cómo se lo explicamos? Un tema complejo que lo entienda todo el mundo. Entonces, encontré la forma. Como yo escribo columnas y todo eso, entonces de repente pensé, ¿por qué no escribo una historia, un cuento? Y a través del cuento puedo llevar ese mensaje. Y así lo hice. Elaboré la historia, empecé a hacer grupo focus con niños de diferentes edades y jóvenes y el impacto era positivo. Entonces así ya pude contratar a una persona que me elaboró los diseños muy bonitos y comencé esta historia que se llama Descubre la verdad sobre el cambio climático y que explica sin tecnicismos qué es el cambio climático, cuáles son sus consecuencias y qué se debe hacer frente al cambio climático. Como un cuento para niños. Un cuento para niños, pero que le abre los ojos hasta un adulto, ¿verdad? Sí, desde luego. Entonces, pues yo lo presenté en la última cumbre mundial de cambio climático en Polonia. Entonces, pues muchas personas lo tomaban y me decían, mira, te felicito porque has logrado explicar el tema sin ninguna dificultad y que lo puede entender todo el mundo. ¿Podrá ponerlo al alcance del público en una plataforma virtual o en algún sitio donde todos podamos tener acceso? Esa es la idea, colocarlo. Ahora mismo lo que fui a realizar fue a iniciativa de estas fundaciones que están adscritas a la ONU, que les encantó el cuento y me dice, vamos a hacer un lanzamiento internacional. Y mire qué bonito que ellos con aquel interés, porque me dicen, no importa en dónde se esté llevando a cabo este proyecto, igual todos pertenecemos a una casa común, como usted lo decía al inicio del programa. De acuerdo. Y lo que sucede en Honduras repercute en China, lo que sucede en Estados Unidos repercute en la India. O sea, todos estamos, si bien es cierto, aquí en tierra tenemos fronteras, pero en la atmósfera es la misma. Estamos bajo la misma atmósfera y tenemos el mismo problema todos. Así es. Entonces se hizo el lanzamiento, llegaron medios de comunicación allí en Alemania y toda la gente que estaba ahí interesada en el marco de la PRECOP, que es justamente donde se hizo la preparación de la convención técnica de lo que se va a ir a tratar en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de este año en Santiago de Chile. Que es al final del año. Es al final del año, el 1 de diciembre inicia. Entonces, imagínense, yo como hondureño me siento súper orgulloso que un material escrito por un hondureño esté siendo lanzado internacionalmente y desde la sede, desde el corazón de Naciones Unidas en el tema de la Convención de Cambio Climático. Ayúdenos, siga ayudándonos a educarnos. ¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad, para que nuestro barrio, para que nuestro municipio sea cada vez mejor ambientalmente? El último segmento del programa lo vamos a dedicar a escuchar consejos suyos y nos vamos a comprometer a ser mejores habitantes de esta casa. ¿Me parece? Me parece. La última pausa del programa, las últimas preguntas y los retoques de la caricatura de nuestro invitado para no perdérselos. ¿Cómo recibió usted las impresiones, o no las impresiones, sino las opiniones del presidente Trump en distintos momentos, que este asunto del cambio climático viene a ser como un cuento chino? Mire, la primera impresión fue estando justamente en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, porque allá estaba una comisión de Estados Unidos en las negociaciones, y cuando se escucha el discurso de él en contra del tema de cambio climático, un ciudadano estadounidense lloró, se le rodó una lágrima y toda la convención le aplaudió, porque no podía creer que su presidente estuviese diciendo eso.
al cabo de pasar los días, bueno, a todos nos disgustó, pero luego de entender que no era cierto lo que él decía, que tenía un doble discurso. Uno, que decía públicamente que no, ¿verdad? Que no le paraba bola al tema de cambio climático y como usted decía, que era un cuento chino. Pero el discurso ya fuera de lo público es otro. Uno, porque él dijo que él no iba a firmar el Acuerdo de París. Y no era necesario que lo firmara, porque lo firmó Barack Obama y Barack Obama lo ratificó. Y el mismo acuerdo, él solo se protege, de forma que si un país no quiere estar dentro del acuerdo, dentro de la convención, entonces viene, hace la denuncia y eso puede hacerlo pasado 3 años. Y la ONU se puede llevar 1 año o 2 años en contestarle. Entonces, él podría denunciarlo o renunciar al acuerdo ya cuando esté fuera de o a menos que se reelija a Donald Trump. Muy bien. Aparte de esas consideraciones, en lo particular, ¿qué podemos hacer cada uno en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad? Ahí donde a veces los problemas globales parecen tan lejanos, tan ajenos, es allá en Madagascar, es allá en Japón, es allá en China, es allá en Indonesia, es allá en la India, o es allá en la otra ciudad, a 10 kilómetros de mi casa, no va a pasarme a mí. Es ahí donde vemos tan ajenas las cosas del cambio climático, de la contaminación ambiental, del deterioro de nuestro planeta. Ahí donde cada uno puede hacer algo por mejorar, aunque no vea el resultado 20 minutos después. ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Cada uno en lo sencillo, en lo diario, en lo cotidiano. Don César Quintanilla. Mire, la clave está en las 3 R's, que es reducir, reutilizar, reciclar. Porque ahora mismo nosotros estamos con un consumismo salvaje a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Y aquí en Honduras no es la excepción. Si se nos arruina el celular, no lo llevamos a arreglar. Inmediatamente buscamos tener otro. Si se nos arruina el zapato, los zapateros se quedaron sin chamba. ¿Se acuerda antes? A uno se le arruinaba el zapato, iba al zapatero a que se lo reparara y ya se lo entregaba bonito. Ahora no, ahora me compro otros y esos con un rayoncito que tengan ya lo estamos desechando. Eso se llama economía de descarte. Entonces, como los recursos cada vez son menos, tenemos que pasar a una economía circular, en donde todo sea aprovechado, incluso las empresas. Si una empresa produce, ¿verdad?, un bote plástico, que esa misma empresa tenga la responsabilidad de traerlo nuevamente a su proceso, ¿verdad? Y más bien hasta va a disminuir los costos, pero no se hace. Entonces, desde nuestra casa, cuando digo las 3 R's, podemos reducir. ¿Y qué es reducir? Es reducir los consumos de energía, de materias primas, reducir todo eso de lo que estaba hablando yo, tecnología, ropa, tratar de sacarle un provecho, es decir, darle una segunda oportunidad de uso. Así generaríamos menos basura. Así generaríamos menos basura y también haríamos que se sacrifiquen más recursos naturales, porque para que uno le llegue una prenda, pues se sacrifican muchos recursos. Y eso es lo que no tenemos esa conciencia. No sabemos que si nos cepillamos los dientes y tenemos el grifo abierto, ¿cuántos litros de agua se están botando? Desperdiciándose. Y en África, la ONU regalando unas redes cazanieblas para por gotitas cazar el agua de la niebla y entregarle un vasito a un niño para que no se muera porque están disecados enseñando las costillas. Y aquí todavía no tenemos conciencia del valor del agua. ¿Qué más? Entonces, aparte de eso, de reducir, de reciclar. Reciclar es darle, ¿verdad?, hacer otros productos. ¿Todo se puede reciclar? Todo se puede reciclar. Y mire, algo más. El papel que yo usé para escribir, el papel que ya se usó en la universidad, en el colegio, en la escuela y que se quedan apilados, aquel montón de cuadernos que no van a servir, ¿ese papel puede reutilizarse? Puede reutilizarse. Mire, hay gente que lo utiliza hasta para las piñatas. Yo paso algunas veces haciendo canje con personas que hacen piñatas aquí en Tegucigalpa. Me dice, tráigame todo el papel, tráigame todo el periódico y le voy a regalar una piñata o 2 piñatas.
para llevársela a niños, ¿verdad? Sí, y pasar un buen momento. de acuerdo. O sea, todo tiene una forma de reutilizarse. El plástico, el vidrio. El vidrio, los materiales que utilizamos en la cocina, por ejemplo, que cuando salen la cáscara de huevo, todos esos desperdicios, usted puede hacer abono orgánico, porque ahora nos han metido en la cabeza y al agricultor que si no es el pesticida, el insecticida, que inicialmente le da resultado, pero luego le deja contaminado el suelo, envenenado y ya no le produce nada. En el restaurante, en el comedor, en la cocina particular, la cáscara de la zanahoria, la cáscara del aguacate, de todos los ingredientes del almuerzo, de la cena y del desayuno, todo eso puede servir. Todo eso puede servir, lo pone, por ejemplo, en un recipiente y ahí solamente lo está moviendo ocasionalmente y se está dando un proceso anaeróbico y después ya tiene para agarrar el abono, que en algunos casos puede hasta una persona volverse, pienso yo, pues un comerciante de abono orgánico, ¿por qué no? Si hay un gran mercado de gente, de agricultores que podrían comprarlo. Bueno, en Nicaragua, por ejemplo, venden así los costalitos de abono orgánico. ¿Cuánto se puede hacer, ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Cuánto se puede hacer? Y mire, en general con la basura, yo pongo este ejemplo. República Dominicana puso la primera planta para generar energía limpia a raíz de la basura. Sí. Tegucigalpa produce certificadas más de 800 toneladas diarias de basura. ¿Cuántos megas podríamos producir de energía? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no traemos esa tecnología? Tienen 13 plantas ya ahora en República Dominicana. Porque no tenemos conciencia, don César. Exactamente. Desde la parte más alta hasta la parte más baja no hay conocimiento. Absolutamente. Lo que sí hay aquí es un gran agradecimiento con usted por haber dedicado una hora de su domingo para venir a tocar nuestras conciencias y a enseñarnos. Y en agradecimiento a su presencia, tengo una caricatura que obsequiarle. En nombre de todos los espectadores, comparto aquí el resultado de esta hora de trabajo aquí con todos estos lápices y colores del abogado César Quintanilla, experto en meteorología, con quien hemos aprendido mucho. Deme su opinión del dibujo que le obsequiamos. Mire, totalmente satisfecho. La verdad, a ratitos hasta me he despistado en lo que estaba hablando por apreciar su arte. Yo soy muy respetuoso del conocimiento y de las habilidades que yo no tengo, porque en nuestro país estamos dados a que y respetamos el conocimiento de los demás, ¿verdad? Y las habilidades. Así que es un gran Dios. Muchas gracias. Y esto, sin duda alguna, va a ocupar un lugar muy especial. Muchas gracias. Sí. Responda con una palabra mis últimas inquietudes, por favor, señor Quintanilla. Me cuesta. ¿Qué reclama el planeta? Reclama compromiso. ¿Cómo se lo cobra la naturaleza? Bueno, quitándonos los medios de vida. ¿Cuál es el sitio más contaminado de Honduras? Creo que los botaderos municipales. ¿Qué hace el gobierno por un país verde? Sacrificios a medias. Cánteme el himno al pino. Vive el pino por siempre en la tierra, que benigna la vida nos dio. ¡Qué lindo canta! ¿Cuál es el río más bonito que usted conoce? Mire, en Honduras el río que más recuerdo es el río Arcáhual cuando yo estaba niño. ¿Cuántos árboles ha sembrado usted? He plantado muy pocos, no he plantado tantos. Quizás desde que pequeño calcularé unos 30, pero sí he motivado a que se planten muchos. En general, ¿qué ocurre con quien siembra tempestades? ¿Siembra vientos? Así es, cosecha vientos. ¿Cuál es el político más comprometido con mejorar el ambiente que usted conoce? Albert Al Gore. ¿Para qué sirve una cumbre por el ambiente? Sirve para tomar decisiones en favor del planeta. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa y le deseo muchísimos éxitos siempre. Gracias, muy amable. Un gran honor. Para nosotros ha sido un honor tenerle aquí. Gracias a todos. Adiós.